Dios Todopoderoso es grande en misericordia. El día de ayer nos habló de una manera muy especial y Dios sigue hablándonos porque Dios está preparando a su pueblo. Tantos eventos, tantas cosas que están ocurriendo, que están aconteciendo. Ayer lo decíamos, no es casualidad. Lo espiritual rige lo natural, ¿va? Lo sobrenatural rige lo natural. Nada pasa porque se le haya escapado a Dios o por casualidad. No. Dios permitió o Dios movió la tierra en México. Dios permite o detiene los huracanes. Dios lo hace todo bajo sus propósitos y sus designios. Eso, mi amada iglesia, tú lo tienes que saber. Lo tenemos que aprender. Amén. Entonces, cuando algo de esto ocurre, voltea a verla al cielo, voltea a hablar a Dios y dile: Señor, ¿qué nos estás diciendo? Y por ahí, como dijeron bien en las redes sociales, primera llamada. El problema es que no sé si sea la primera llamada, si ya estemos en la segunda o la tercera, ¿verdad? Como en las obras de teatro. Cristo viene pronto, amén. Y viene por su pueblo. Estuvimos en la Ciudad de México en un congreso de espíritu y en verdad que se llama Encuentro. Fue muy hermoso, estuvimos adorando a Dios, recibiendo, y Dios nos recordó muchas cosas. Nos habló de muchos temas. Ayer les hablaba acerca de no únicamente recibir información de Jesucristo, sino conocer a Jesucristo. Es muy diferente el que yo te esté compartiendo de Jesús y tú recibas información, acumules información y digas: wow, estoy conociendo de Cristo, estoy aprendiendo de Cristo. Pero esa es solo información. Lo importante es cuando tú verdaderamente tienes un encuentro con Cristo y entonces te es revelada la persona de Cristo, y es como si llegaras con Cristo y le dijeras: hola, me llamo Gabriel, tú eres Cristo. Y establecer una relación personal. Cristo quiere que le conozcamos. Es muy diferente información a revelación o conocimiento verdadero. Y Jesucristo en su palabra, Dios mismo estableció, ayer lo veíamos a través del profeta Oseas, ¿verdad? Donde decía: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y veíamos y estudiamos la palabra de Dios que no se refería a la información nada más, que es muy buena, sino que se refería a una intimidad más profunda. Tú puedes ser una persona muy inteligente, muy sabia, con mucho conocimiento, con mucha retención de la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de la Biblia, acerca de Dios, pero puede ser esa persona que no conozca a Jesucristo. Y eso es lo más terrible que hay, porque la información no salva. Quien salva es Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Fuerte, 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 fuerte. Yo estoy emocionado porque van a ocurrir cosas impresionantes. ¿Cuántos lo creen? Ay, Dios nos ha estado hablando, nos ha estado metiendo, y yo sé que viene un tiempo muy especial para Playa del Carmen. Para las iglesias que buscan a Dios con todo su corazón, que por supuesto debe haber muchas, eso espero. Y avivamiento viene, un despertar delante de Dios. Pero, amada iglesia, necesitamos conocer a Jesucristo, necesitamos conocer al Padre y necesitamos conocer y experimentar al Espíritu Santo, ¿verdad? Aún un Dios único llamado Elohim, que su nombre está escrito en plural. ¿Y por qué está escrito en plural? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Diga conmigo: Elohim. Es el nombre de Dios en la representación de las tres personalidades. Si fuera en singular sería Elohá. Diga conmigo: Elohá. Ahí está hablando en singular, ¿verdad? Un poquito de entendimiento. Cuando clamamos, cuando estoy clamando y le estoy diciendo a Dios: Elohim, Elohim, es un clamor directo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a las tres personalidades en un solo Dios poderoso, ¿verdad? Y es tan importante entender o aprender y conocer a Dios, porque conociendo a Cristo conocemos a Dios. Dice la Escritura: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como conocer al Hijo y como conocer al Espíritu Santo.
Y hoy en esta mañana te quiero compartir algo que también removió nuestro corazón en aquel congreso. Y es el sentido de aceptación y pertenencia. Di conmigo, adopción. Sí. Hoy en día la sociedad está carente de pertenencia. La sociedad necesita sentirse aceptada. Por eso es que se han levantado muchos grupos homosexuales, aún no solo homosexuales, otro tipo de grupos que desean ser aceptados por la sociedad. Aún el feminismo, las mujeres necesitan ser adaptadas por la sociedad. Hay una palabrita que está muy de moda y la palabra es incluyente, ¿verdad que sí? Las empresas que ahora dicen nosotros somos una empresa incluyente, nosotros somos una iglesia incluyente, nosotros somos, y esto según lo que sea la identidad que sea, incluyente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en la sociedad de incluir, de aceptar a las personas. Porque las personas caminan sin identidad, las personas caminan con la necesidad de que se les acepte. Porque así Dios nos creó en grupos. Nos creó como sociedad, no para andar solos. La Biblia dice mejor son dos que uno, ¿va? Y cuando creó al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. ¿Me explico? Dios nos creó así. Y hay una necesidad muy fuerte, pero a través de esa necesidad que no es resuelta en Jesucristo, que no es resuelta en el Padre, en el Espíritu Santo, hay tantas desviaciones y ese es el gran problema. Porque esa gente necesita saber que en Cristo somos aceptos, en Cristo somos incluidos, en Cristo fuimos abrazados por su sangre poderosa. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle otro aplauso a Cristo. A lo mejor se preguntará, ¿por qué tanto aplauso? Nada más pregúntese, ¿por qué tanta misericordia de Dios? ¿Por qué tanta gracia? Entonces la respuesta es, no, faltan aplausos, falta alabanza, falta gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Así es que si todo el servicio nos la pasamos aplaudiéndole, gloria al Señor. Que se vaya a su casa, sí, ay, ya me cansé. Gloria a Dios. Hay un sentido de aceptación y pertenencia que es crucial en la vida de las personas y también para el desarrollo de una persona. Inclusive se han hecho estudios bíblicos, se han hecho estudios aún sociales, donde podemos declarar y decir que de ahí depende la identidad sexual de cada persona. En la aceptación y pertenencia dentro de la familia. Cuando la figura paterna está ausente, hay caos, evidentemente. Cuando la figura materna también está ausente, hay caos, porque Dios nos creó en familia. La primera institución que se creó en la iglesia, o no en la iglesia, en la tierra como fundamento, si tú revisas Génesis, es la familia. Sí, la familia. No fue el Estado, no fue la iglesia, fue la familia. Y entonces es necesario para la identidad sexual de tus hijos la identidad o la figura paterna. Y esto quiero llevarlo a la figura paterna que nosotros tenemos del Padre, de Dios, porque el pueblo de Dios no ha experimentado esa figura paterna también, y por eso también estamos faltos de identidad. Esa es la realidad. Nos andamos comportando como huérfanos, nos andamos comportándonos como personas sin padre, cuando sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Pero es ese problema, el no entender que Él es nuestro Padre, el Dios Todopoderoso. Incluso se han hecho estudios que han llegado a la conclusión de que las palabras del Padre dan orden al cerebro de un bebé. Cuando el padre le habla a un hijo, a un bebé siendo chiquito, le da orden a su cerebro. ¿Qué tan importante es en todo esto que Dios estableció? Pero tenemos un problema, amada iglesia, y quiero que me regales tu atención en esto. Históricamente hemos sido huérfanos desde la conquista. Déjame te leo esto.
La historia de México se remonta a unos 4000 años, conforme a el consenso de Clovis, en que se estima ocurrieron los primeros asentamientos de los pobladores sedentarios antes de la conquista de los españoles en el siglo VI. Lo que ahora es México fue habitado por pueblos de culturas que interactuaron entre ellos en diversos grados. En el tiempo y en el territorio de aquella época sobresale la cultura olmeca, la tolteca, la teotihuacana, la maya, la náhuatl, la totonaca, la zapoteca, la mixteca, la tarasca, entre otras. Y estas son nuestras raíces. Pero viene la conquista de los españoles, allá la llegada de los países europeos. México ahí en un mosaico de cultura tan hermosa, después de la conquista durante 300 años del virreinato. En ese entonces México perdió cerca de la mitad de su territorio, pero México también perdió a sus esposos y aquellas mujeres. Porque en la conquista vinieron a atacar, a conquistar, a matar a la fuerza a los que se defendían, que eran los padres, ¿verdad? Los hombres, y los mataron. Y entonces aquellos españoles tomaron a las mujeres en relaciones sexuales y después simplemente satisfacieron sus necesidades sexuales y se fueron. Y después de 9 meses nació una nueva generación. Pero una nueva generación sin padre, sin figura paterna. Y ahí es donde nace el matriarcado. Wow, las mujeres solas. Las mujeres tenían que educar a sus hijos solas. ¿Por qué? Pues porque estos infames vinieron, conquistaron, irrumpieron, mataron, tomaron a las mujeres, se fueron, quitaron territorio. Y las mujeres empezaron a tener hijos, solas. Y de ahí se levanta algo tan tremendo que aparentemente es muy de cultura, muy de historia, muy de humano, pero la realidad es que no es así, es muy espiritual. La carencia de la figura paterna inició, y ahí en nuestra sociedad mexicana, de ahí viene el matriarcado demasiado marcado y fuerte. Sí. Amén. Esperamos a que se acomoden. Desde nuestra infancia nos persiguen esas eternas imágenes de madres solteras luchando y sufriendo por criar a sus hijos. Imágenes que no se borran porque fuimos parte de ellas o porque existieron demasiado cerca de nosotros. Y hasta la fecha vemos a la mujer, ¿verdad?, en la parada del camión con 3 niños. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el papá? Vemos a la mamá cargando un hijo, el otro de un lado, el otro del otro, y ahí corriendo. ¿Y dónde está el papá? Y todo este tipo de cosas que son parte de nuestra cultura, pero que esta cultura nos estorba para entender la paternidad divina, para entender la identidad que Cristo nos quiere dar. Nos estorba porque lo tenemos demasiado arraigado. De hecho, en nuestra sociedad, la mujer actual dice: ya no tengo necesidad del hombre. Ya no. Es más, yo solo quiero, lo digo con respeto, tener una relación sexual, que me hagan un hijo y ya, soy feliz. ¿Para qué estar amarrada? ¿Para qué estar sujeta a un varón, a un hombre? Y eso es muy marcado en la sociedad. Ya no se cree en el matrimonio, ya no se cree en el sacerdocio, ya no se cree en la familia. Las canciones, el otro día, fuimos a la Ciudad de México y ahí en el transporte escuchas canciones. Yo no había oído unas canciones que qué barbaridad. Felices los 4 y no sé qué tanto. Y yo dije, ¿quién es este cuate? Bueno, ya resulta que es Maluma o algo así. Su mecha, sin compromiso, y dice sin pacto. Yo dije, ok. Y eso la sociedad, los jóvenes lo están escuchando, lo están cantando y lo están bailando.
Y no tienen ni idea que lo que están declarando para sus vidas es inseguridad, es derrota, es tristeza, es desviación sexual, es una perversión en todos los sentidos, porque el origen de Dios, lo que Dios estableció en la vida del hombre, de la mujer, para que está destinado una familia. Y es tremendo. Y llegamos a Cristo, recibimos a Cristo, pero no entendemos la identidad que Cristo nos da, que el Padre nos ofrece. Y andamos carentes de identidad y con el deseo de ser aceptados. Esto está muy marcado. ¿Cuántos vendrán? No levantes la mano, pero ¿cuántos de ustedes vienen de matrimonios divorciados? De problemas familiares fuertes. ¿Cuántos de los que están aquí quieren repetir la historia de sus papás? Obviamente no levantes tu mano, pero la respuesta ya la conozco. Yo creo un muy bajo porcentaje podría decir, yo sí, porque mi familia fue muy buena, pero creo que la mayoría diría, no, yo quiero algo mejor. Y lo mejor está aquí, en Jesucristo. Amén. Y entonces este es el punto donde tú y yo tenemos que entender que a través de Cristo somos aceptados. Que la adopción es una obra que se efectúa en la persona cuando se vuelve a Cristo con todo su corazón. La adopción no es cualquier cosa, es algo que tenemos que comprender, entender y vivir y experimentar de tal manera que uno tenga esa seguridad de ser aceptado y que ya no andes buscando ni tomando cosas falsas, porque toda la vida o imitamos, decía un hermano por allá en el Congreso, o envidiamos, porque no tenemos identidad. ¿Andamos imitando o andamos envidiando? Así somos, por la carencia de identidad. Acompáñame por favor a la epístola, a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5, 4 en adelante, o desde el 3 de hecho. Un pasaje muy hermoso que habla de la vida en el Espíritu, de lo que Dios ofrece a través de Jesucristo. Y si hablásemos de adopción, este pasaje es muy hermoso, que revela el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. ¿Ya están ahí? Ahora sí les gané. Dice la Escritura desde el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados, para ser incluidos, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos hijos de Dios? Si de verdad te sientes amado, te sientes bendecido por Dios, te sientes prosperado por Dios, sientes que su mano está sobre tu vida, que su gracia está sobre tu vida, bendiciéndote en lo que haces.
Porque hay mucha gente aún en la iglesia y aún en el mundo que dice: Dios se olvidó de mí. ¿Por qué me olvidas? Cuando Dios trata con nosotros decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero Él es nuestro Padre. Si tú entiendes la adopción, si tú entiendes la paternidad divina, ¡wow! Descansamos. Descansamos en su presencia. Porque Él es nuestro Padre. Yo no tengo hijos. Bueno, espirituales sí. Pero si los tuviera, aquellos que son padres aquí, tus hijos no hicieron nada para ser tus hijos, ¿verdad que no? ¿Qué hicieron? Nada. Simplemente nacieron y tú, por naturaleza de sangre, los amas, los proteges, les das todo lo tuyo. ¿Verdad que sí? Y cuando mueres, hasta la ley lo sabe, ¿para quién son las cosas que por las cuales tú trabajaste? Para tus hijos. ¿Por qué? Porque son tus hijos. Y ellos pueden hacer cualquier cosa para dejar de ser tus hijos, pero nunca dejarán de ser tus hijos. Porque hay un lazo sanguíneo muy fuerte y muy poderoso. Sí, muy, muy poderoso. Y eso ocurre en lo humano. Imagínate en lo espiritual. Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú existieras, planeó adoptarte. Planeó darte los derechos del reino, darte los privilegios del reino, darte la gloria, compartirte la gloria del Padre, de Dios. Él lo planeó porque sabía que veníamos a esta tierra. Y Él sabía que Adán iba a fallar y Eva también. Él sabía que Cristo tenía que venir a morir en la cruz para redimirnos. ¡Qué grandeza! Eso habla de la omnisciencia de Dios, pero qué tremendo, porque tenemos que entender la adopción. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. No te sientas advenedizo, abandonado. No te sientas extraño. Ay, es que no tengo. ¿En quién me va a ayudar? Tu Padre. Imagínate estar parado frente a tu hijo o hija y tú decirle: mientras yo viva, no te faltará nada, porque soy tu Padre. Y algo tenemos con Dios tan tremendo, porque si Él nos dice: mientras yo viva, y Él es eterno. No nos va a faltar nada. ¿Me entiendes? Nada. Entiende la paternidad divina. Entiende la paternidad divina. Y este es un mensaje también para aquellos que están padeciendo. En México se padece, pero hay países que están sufriendo. Me gustaría dar este mensaje a aquellas personas: Cuba, Venezuela, otros lugares. Hay una paternidad divina, no importando lo que ocurra debajo de esta tierra, del sol y de los cielos. Hay una paternidad divina. Recuerda esa identidad. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Él es tu Padre. Y mientras Él esté, que Él va a estar siempre y va a existir siempre, estamos bendecidos, estamos protegidos. Tenemos que sacar de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, de nuestras raíces, ese espíritu, decía el hermano Marco Barrientos, de orfandad, que lo tenemos bien arraigado, de sentirnos lejos, de sentirnos que no soy parte. Es que yo no soy parte de la iglesia, yo no soy parte del cuerpo, nadie me habla, nadie me saluda, nadie me abraza. Tienes que saber que Cristo lo hizo por la sangre del Cordero de Dios. Y Dios usa el término legal para referirse a nosotros, no solo por amor, sino un término legal sanguíneo, con derechos y obligaciones legales, por la sangre del Cordero de Dios. Hay otra razón por la cual Jesucristo tenía que morir en la cruz, para que por medio de su sangre Él reuniera todas las cosas que se habían perdido. Él nos atrajera de nuevo delante de su presencia. ¿Me entiendes?
Entonces nosotros tenemos esa identidad de hijos por la sangre del Cordero de Dios. Es algo tremendo. No es el afecto nada más. No es la parte de porque de tal manera amó Dios al mundo, que eso es más que suficiente y tremendo. Eso fue el móvil. Sino que además hubo un acto legal profundo, poderoso, que la sangre de Cristo pagó por nosotros y nos redimió como hijos. ¿Me entiendes? Di conmigo: yo soy hijo de Dios. Dilo más fuerte: yo soy hijo del Altísimo. Y no me falta nada. Y lo que me falta Él me dará. Y hay de aquel que... Eso iba a decir. Gracias, hermano. Y también con usted. Y con todas. Somos hijos de Dios. Esta mañana es para que te sientas incluido. Somos una iglesia incluyente. Fue un chiste. En Cristo somos incluidos. En su sangre. Todos. Su sangre nos incluye para el perdón de pecados. Y hay varias cosas importantes que quiero compartirte muy rápido. Porque la adopción significa situar a un hijo. Se refiere al lugar y condición que se le da a quien no la tiene por naturaleza. Nosotros no, por naturaleza, no éramos hijos de Dios. El pueblo de Dios, ¿quién era? Los judíos, los israelitas, ¿verdad? Pero dice la palabra: lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces nos dio potestad a todos aquellos que creemos en Él de ser hechos hijos de Dios. Pero no fue porque haya dicho: ay, se le escapó. No, Él ya lo sabía, así tenía que ser. Él estaba pensando en nosotros. Solo que escogió una nación para revelar su voluntad, su bondad, su primer pacto. Y de ahí extender su gracia y su amor para con nosotros. Pablo también lo describe como un acto de la gracia de Dios, porque él toma a una persona y la saca de su antiguo estado, introduciéndola en su familia por el nuevo nacimiento, perdonando las acciones de su vida pasada. La recibe como a un hijo y la ama y lo abraza. Es decir, nuestra vida estaba en nuestros delitos y pecados. Nosotros no éramos hijos de Dios. Hay gente que actualmente no es hijo de Dios. Es creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Y cuando esta persona vuelve su corazón a Dios, Dios lo cambia de ese estado y lo mete a su casa, a su familia, a su reino. Y lo cubre con su gracia y lo restaura y lo viste y lo levanta y lo alimenta. Y lo protege y lo cuida y lo ama y lo abraza y lo besa. Y lo exhorta y lo disciplina. Y lo vuelve a abrazar y lo vuelve a besar. Así como tú le haces con tus hijos. Es revelado esa paternidad divina en lo que Dios creó en la familia. ¿Me entiendes? Amén. La pregunta es: ¿por qué nos comportamos como huérfanos? Ya no pertenecemos al mundo. Mi papá es Dios. Yo pertenezco a Dios, al reino de Dios. Yo ahí tengo que vivir, ahí en las cosas de mi Padre, dijo Jesús. Me es necesario estar. Yo quiero estar con Él. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero adorarle, porque Cristo viene pronto. Además, ayer Dios nos lo decía. ¿Cuántos lo saben? Y lo creas o no, viene pronto. ¿Ah? Eso también significa adopción. El no ser parte de Él, sacarnos de esa esclavitud, sacarnos de esa prisión en la que estábamos y agarrándonos, cambiándonos de posición, de lugar, de estado, de vestiduras y haciendo todo lo que en su gracia y en su amor estaba considerado para hacernos hijos de Él, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y entonces,
Como hijos, ahora nos toca a nosotros como hijos adoptivos. Tenemos que reconocer que todos nuestros esfuerzos son indignos del gran amor de Dios. No me malinterprete con lo que voy a decir, pero no tienes que hacer nada para ser hijo de Dios. Lo que hiciste solo fue poner tu fe y arrepentirte y aceptar. Y a partir de ahí, Él te tomó, Él te aceptó. ¿Tus hijos hacen algo para seguir siendo tus hijos? No, ¿verdad que no? Y ay, chamaco, y ahorita lo voy a agarrar, mira nomás todo lo que hizo en la casa, ¿va? Y llegó tarde y no me avisó y esto y lo, aunque los hijos se paren de pestañas y se enojen y se molesten, son tus hijos. Y tú los proteges y tú los cuidas y tú los amas, aunque no lo entiendan. ¿Verdad que sí? Y hasta les pegas. Hay algunos papás que tienen el corazón muy de pasita, ¿verdad? Y le están pegando, le están corrigiendo al hijo y están llorando ellos mismos, ¿verdad? Y el hijo ni le entiende. No se preocupe, no le va a pasar nada a su hijo. Disciplínelo. Digan amén los hijos. Nada más le hacen los hijos. Pero es por el amor que el padre, que la mamá nos tiene. Porque así Dios lo creó. Y ese es el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y no tenemos que hacer nada. Lo que hacemos es alabanza y adoración, pero surge de una devoción, de un gusto, de una alegría, no porque quieras pagar algo. En la relación de padre e hijo no es ofensivo siquiera pagar algo o intentar pagar algo, es un insulto. En la relación de padre e hijo, el padre ama en su totalidad y el hijo también ama y se siente acepto, y no cabe absolutamente la idea de pagar nada. ¿Nos puede entrar eso en nuestra cabeza? Porque ahí andamos con nuestros trapos de inmundicia, con nuestras obras, intentando pagar la gracia de Dios, porque no entendemos la relación personal con Cristo, con Dios, de que somos sus hijos. Y entonces el chip de tu cabeza cambia, y entonces cobras identidad en Él, y entonces empiezas a funcionar como un verdadero hijo de Dios, sin necesidad de pagar. Ay, es que tengo que hacer, ay, es que tengo, ay, es que el famoso tengo que. No tienes nada. Lo que hagas va a ser por amor. Lo que hagas va a ser por gracia, porque yo pertenezco a Cristo y yo lo tengo que hacer. Pues eso me toca. Yo soy su hijo. Yo pertenezco al reino. Yo las cosas de mi padre me es necesario. Yo disfruto predicar. No es que tengo. Yo disfruto compartir la palabra, yo disfruto adorar a Dios, yo disfruto cantar, yo disfruto vivir para Él. Me quiero morir en Él y vivir en Él. Quiero resucitar en Él, quiero estar en Él, porque yo le pertenezco y Él me pertenece. Es mi Dios, mi Padre. Pero nos comportamos como esclavos, como huérfanos, todo por nuestra cultura. No te comportes como tal. Cuando Dios te esté tocando, cuando Dios permita situaciones en tu vida que son para aprendizaje, que son para crecimiento, voltea a ver al Padre a través de Jesucristo y dile: está bien. Te está disciplinando, dale. Pero sabes que después de esas buenas, ¿qué crees que viene? El abrazo de Dios, el abrazo de papá, la caricia de papá, cuando te agarra y te levanta. ¿Cómo le hacen los papás? Y el hijo, y te cacha en sus brazos.
Siente la paternidad de Dios, la paternidad divina. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Qué hermoso. A través de Jesucristo esto fue posible. Lazos sanguíneos nos unen a todo aquel que cree en Él. Nicodemo le preguntó: ¿es necesario volver a nacer de nuevo? No. Y le estaba preguntando un doctor de la ley. Nicodemo era eso. No. No te preocupes de tu futuro. No te preocupes de tu presente. Preocúpate y ocúpate por estar en su presencia, por adorarle, por experimentar esa relación padre e hijo a través de Jesucristo. No es necesario que pagues nada. El servicio es por amor, por identidad. El servicio es porque nace en lo profundo del corazón. No tienes que pagar. Y la adopción ha sido el plan eterno de Dios. Desde el pasado, porque dice ahí en el capítulo 1 que acabamos de leer, 4 al 6, dice: desde antes de la fundación del mundo fue el plan de Dios. En el presente, ahí en primera de Juan, ya lo vamos a leer, anótelo, capítulo 3, versículo 2. Gálatas 4, 5, es más, si vamos a leer primera de Juan 3, 2, acompáñame. Ya el Espíritu me jaló la oreja. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Desde el 1, si gusta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tu fe, la fe que le tienes, te purifica. La fe en esa relación paterna e hijo a través de Jesucristo, que lo hizo posible, y que el Espíritu Santo está hablando al pueblo de Dios, cobrando identidad en nuestras vidas, nos purifica y nos santifica. La adopción santifica y purifica al hombre. La identidad nos purifica. Nos purifica. Levanta tu fe delante de Dios, ¿verdad? Y ponla delante de Él. Y en esa relación padre-hijo te renovará, te purificará. No solo en el pasado, no solo en el presente Dios tiene en mente esto, en el futuro. Vivimos con la esperanza de la gloria que obtendremos en la venida de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Acompáñame, por favor. La epístola a los Romanos. Capítulo 8, versículo 18 al 23. Todo el pasaje es bellísimo. ¿Ya estás ahí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero y si regresamos un poquito desde el versículo 14 y solamente hasta el 17 de este mismo capítulo, fíjese lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Y Abba Padre en el original la expresión es papito, así se traduce. Diga conmigo: Abba Padre. Papito, dígale papito. Es esa connotación de cariño, de relación hermosa, profunda. ¿Sí? La mayor parte de nosotros nos acercamos a veces a Dios con ideas equivocadas. Al menos nos acercamos a Dios, ¿va? Pero pensando en: Señor, ay, mira, ayúdame de verdad, yo te voy a servir, Señor. Intentando ahí mover la mano de Dios. No tienes que mover nada. Él es tu Padre. Él conoce tu corazón. Y por último, quiero cerrar con lo siguiente. Y estoy terminando. Al entender la divinidad de Dios, la paternidad de Dios, tú cobrarás identidad. Si no la entiendes, no entiendes tu identidad. Y tu comportamiento lo mostrará. Somos hijos de Dios, con derechos y obligaciones, con sus bendiciones, con su gracia. Y mira nada más quién es nuestro Padre: el Todopoderoso, el Altísimo, el que creó los cielos y la tierra. En Jesucristo, el que sostiene todas las cosas, fueron hechas por Él y para Él. En Él subsisten. Ya no somos huérfanos. No somos huérfanos. Derribemos todo sentimiento de orfandad. No eres huérfano. Por eso dice la Escritura: aunque mi padre y mi madre, ¿qué dice? Me dejaren, con todo y eso yo te recogeré. Amén. Tal vez la familia en la tierra falla y falló. Tal vez aquellos lugares donde hay huérfanos, en el DIF, todo este tipo de situaciones, un mensaje contundente para ellos debería de ser: Dios es tu Padre a través de Jesucristo. Y aunque en la tierra te fallaron, en lo divino no falla. Del reino de Dios no falla. Saca de tu corazón toda orfandad, todo espíritu de orfandad que a veces te hace sentir solo, triste. Mi papá ya falleció, solo me queda mi mamá, pero no me siento de ninguna manera huérfano, porque aunque mi papá ya no está,
Mi Padre que está en los cielos, ahí está. Y es el que nos sostiene y nos da vida. Y el que observa nuestro levantar, nuestro caminar, nuestro acostar. ¿Te observa? Pero Él está ahí. ¿Por qué no le decimos esta mañana: abrázanos con esos brazos paternos? Déjanos sentirte, porque nos sentimos solos en esta tierra. ¿Verdad que sí? Nos sentimos solos a veces cuando ocurren situaciones difíciles, cuando alguien abusa de nosotros, cuando nos mueven la tierra, cuando vienen huracanes, cuando pasan cosas. La humanidad se empieza a sentir sola y dice: ¿quién nos ayudará? En Jesucristo. ¿Sabes cuál debe de ser el sentir de Venezuela? ¿Sabes cuál es el sentir de Cuba? ¿Sabes cuál es el sentir de la gente que padece orfandad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? La gente que se cuelga en sus habitaciones con su hamaca porque se sintió sola. No sintió el abrazo de papá. No tiene la identidad de hijo. No sabe que hay un Dios que es nuestro Padre y que nos ama tanto y que no tenemos que pagar absolutamente nada por ser sus hijos. Y que aunque la tierra falle, aunque nuestros padres en esta tierra nos fallen, Dios está ahí para darnos vida, para darnos libertad, para darnos paz, para darnos identidad, para recogernos, levantarnos, hacernos sentir aceptos en la sangre del Cordero de Dios y presentarnos delante de Él dignos. Y que podamos abrazar al Padre a través de Jesucristo y decirle: papito, Abba Padre, Abba Padre. Te amamos y queremos experimentar esa paternidad divina a través de Jesucristo. ¿Cuántos quieren experimentarla? Experimentala. No sufras. No sufras. Algunos tienen lejos a sus papás, y más aquí en Playa, están muy lejos y se sienten solitos. Aquí hay un espíritu terrible de orfandad. Por eso hay muchos suicidios, ¿sabías? Cancún, Playa, Tulum. Pero ¿por qué hemos de sentirnos solos y desamparados si el Padre está con nosotros? Te invito a que te pongas de pie.